Lo que pasa aquí es que este Saulo pide cartas al sumo sacerdote para ir a perseguir a los cristianos. Y le pidió cartas a las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres, los trajese presos a Jerusalén. Dice, mas yendo por el camino de repente le rodeó un resplandor de luz y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él lo hacía hasta cierto punto por una convicción de su corazón de que él creía que estaba haciendo lo correcto, perseguir a las personas que creían en Jesús. Su intención era buena, pero lo que estaba haciendo él era pues completamente incorrecto, era demoníaco, tan así que se le aparece el mismo Jesús. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, Señor, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. La Biblia narra que el resplandor era tan fuerte que Pablo queda ciego. Donde estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Eso fue en Damasco. Saulo estaba inclusive hasta ayunando. Y el Señor se le presenta en visión a Ananías y le dice, levántate y ve a la calle derecha y busca en la casa de Judas a un llamado Saulo. Y Ananías estaba un poco asustado porque decía, Señor, pero este Saulo es un perseguidor de la iglesia. O sea, él tenía miedo porque él ya tenía, Ananías, sabía que Saulo no solamente los perseguía, los mataba y los encarcelaba. Y más abajo dice, el 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles. Los gentiles son cualquier persona, cualquier creyente que no viene del linaje abrámico, del linaje judío. Entonces Pablo era el apóstol hacia la gente que hasta cierto punto no tenía el beneficio del evangelio, no vivió en Jerusalén, no tenía ningún conocimiento acerca de Jesús. Veían a este Saulo pues como una amenaza, ¿no? Una persona que realmente, pues, es más, ellos yo creo hasta cierto punto que creían que Saulo se estaba haciendo el que se había convertido para atraparlos, ¿no? O sea, estaban asustados, estaban temerosos los apóstoles. El don de lenguas es un don que es tu espíritu hablando directamente con Dios. Es un don hermoso. Yo tengo ese don. Y ustedes también pueden tenerlo. La palabra de Dios dice que inclusive más adelante vamos a ver con la familia de Cornelio, aquí también en Hechos, como cuando Pedro estaba hablando con Cornelio y su familia, la Biblia dice que ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios y ellos empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a hablar en lenguas. Hablar en lenguas es, el lenguaje de Dios no es el español. El lenguaje de Dios no es el inglés. Hay un lenguaje que cuando nosotros partamos al cielo, vamos a hablar ese lenguaje. Pero es un don que tú lo recibes cuando eres bautizado en el Espíritu Santo. Hace unos días me tocó orar por una niña que tenía su ojo y la mamá me cuenta que esta niña ya había perdido el ojo. Esta niña ya tenía un tumor en el ojo y había perdido inclusive hasta la vista. Ella, inclusive, ahorita les voy a enseñar el video, ella me mandó un video donde ya este ojo veía hacia enfrente y este ojo lo tenía el tumor tan grande que el ojo no le permitía estar hacia enfrente, sino como que el ojo se le iba hacia arriba. Me decía que los doctores le decían que no había ya alternativa. Entonces me acuerdo que yo empecé a orar y de repente me dijo, Daniel, se sanó. Se sanó. O sea, aquí yo tengo los videos, tengo las fotografías. Ahora, no es mi habilidad, no soy yo. Yo ni siquiera sabía que se iba a sanar. O sea, sí sabía que se iba a sanar por la fe en quien he creído. Realmente el que hizo el milagro de esa sanidad fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Me repites el verso? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok. Una sanidad. Cosas impresionantes que podemos decir. ¿Cómo es posible que esta niña, con este tumor en el ojo, donde ya, o sea, un tumor en el ojo, no hay solución? O sea, ¿por qué? Porque el ojo es muy sensible. Ese tumor ya le estaba, o sea, el ojo, en el video se lo voy a enseñar, ya literal la niña veía hacia arriba. Había perdido la niña el 100% de la vista. Oré por ella y se sanó. Ahora, no es que yo sea muy bueno, es que, lo dice la palabra de Dios, a los que creen, a los que vienen en mi nombre, harán estas cosas, hablar nuevas lenguas.
es una lengua espiritual, no es una lengua humana. En el cielo no se habla español, ni inglés, ni francés, ni italiano, ni el idioma que me digas. En el cielo se habla un idioma espiritual. Cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, Dios te dota de ese don. Cuando tú empiezas a orar en tu lengua, pues, nativa, mexicana o lo que sea, empiezas a pedir por lo que tú crees como persona natural. Si tienes una necesidad económica, si estás enfermo, si estás deprimido, pero tu espíritu necesita otras cosas que tú no sabes. Tú no sabes cuáles son tus necesidades espirituales hasta que realmente pues empiezas a hablar en lenguas. Y la Biblia dice que cuando tú hablas en lenguas, dice que el que ministra es tu espíritu con el Espíritu de Dios. El capítulo 10 trata de la historia de Cornelio y Pedro. Cornelio era un centurión temeroso de Dios, pero no conocía las Escrituras. O sea, pónganse en el 10, yo se lo estoy narrando, en su casa también lo pueden leer, pero solamente lo estoy narrando y lo estoy explicando qué fue lo que aconteció, ¿ok? Pedro y Cornelio, ¿qué pasa? Cornelio estaba en su casa, era un centurión, y él tuvo un sueño y le dice a Dios, manda por Pedro para que venga a tu casa. Entonces Cornelio, el centurión, manda a 2 personas. Llegan a la casa de Pedro, le dan indicaciones por dónde ir, y la Biblia dice que mientras que estas personas iban a la casa de Pedro, Pedro estaba en la azotea. Dice la Biblia que Pedro está en la azotea orando al Señor. Dice que mientras estaba orando al Señor, una visión se le vino a la cabeza, y dice la palabra de Dios que como una manta amarrada en nudos por las 4 puntas descendía. Venía bajando lo que era la manta, y cuando llega la manta a lo que es la azotea de Pedro, él empieza a ver que hay pues un montón de animales que no les era permitido al pueblo judío comer. Inclusive si tú hablas con un judío, bueno, tú conviviste con un judío, tú sabes que no comen puerco, que no comen un montón de cosas. Camarón, y la res que comen ellos tienen que ser kosher inclusive, o sea, tienen que tener un tratamiento pues diferente a la comida normal. Ellos no te comen la carne de la carnicería, ellos comen solamente carne kosher. Y cuando baja esta manta, dice que había todo tipo de animales cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo, y le vino una voz y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda yo he comido jamás. Le dice Dios, lo que Dios limpió, no lo llames común. ¿Cuál era el contexto por qué el Señor le hizo ver este sueño o ver esta visión a Pedro? Porque ellos, fíjense, lo último que le dijo Jesús a los discípulos, o sea, los discípulos eran hasta cierto punto, yo aquí los veo tercos. Su religiosidad no les permitía convivir con la gente que no era judía. La visión era que entendiera que lo que Dios había limpiado no lo podía llamar común. ¿Por qué? Porque ellos, los judíos, les era prohibido hablar con la gente normal, con la gente pues gentil. De hecho, inclusive, por ejemplo, yo esta vez que fui a Nueva York, fui a una colonia judía. Hay una colonia judía impresionante, o sea, literal parece Israel. O sea, están los letreros en hebreo y todo, es impresionante. Después yo me puse a hablar con un judío, pero judíos, ortodoxos, o sea, ellos así con su sombrero, o sea, impresionante, barbota, o sea, es impresionante, está en Dumbo, está en Nueva York, en la zona está Dumbo, ahí está, es un cachito donde ellos no salen de esa zona, están todos los judíos y todo, y yo cuando hablaba con uno, o sea, inclusive, o sea, se incomodan de hablar con una persona afuera, ajá, sí, es impresionante, a mí me impactó mucho. Entonces ellos, pues, a pesar de que Jesús les había dicho, vayan por todo el mundo, ¿a qué? Les van a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, se les había olvidado, o sea, Jesús ya les había dado una orden y ellos seguían como tercos en su idea de solamente ir con los judíos. Por eso está bien bonito Hechos, porque Hechos nos narra cuál fue la historia de la primera iglesia. Cuando Pedro entró, dice, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. ¿Quién le adoró? Le adoró Cornelio. Cornelio se hincó a Pedro porque sabía que era un varón de Dios y que le dice, Pedro, le dice, levántate, pues yo mismo también
soy hombre. ¿Recuerdan lo que hemos visto hace unas semanas? Que inclusive también, es más, hasta un apóstol se le inclinó un ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? ¿Por qué? Porque era un consiervo. Le dice, levántate porque soy consiervo tuyo. Solo puedes adorar a Dios. No se puede adorar ni siquiera una imagen de un santo. Yo mismo soy hombre. Y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, o sea, a un gentil. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo lo que Dios limpió. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de ¿quién? De Jesucristo. Este es el Señor de todos. Entonces, lo que realmente le hace feliz al Señor no era su religión judía, porque los judíos eran la primera religión realmente. Y él les decía que realmente no tenía que ver nada la religión. ¿Se agradaba el Señor de quién? De las personas que le temieran a Dios y que fueran justos, que hicieran justicia. Entonces, repetimos lo que decía Jesús, del corazón mana la vida. Mana de una relación realmente con Dios. Cuando realmente quieres conocer a Dios, la palabra dice que Dios no rechaza un corazón contrito ni humillado. Cuando tú te humillas al Señor, cuando tú dices, Señor, muchas gracias, Padre, el Señor ve eso. Los judíos son las personas que más tienen ritualismos en su manera de vivir. Para comer es todo un rollo, para bañarse es un rollo, para todo es un ritualismo impresionante. Y el Espíritu Santo, más adelante, hoy lo vamos a ver, les decía que no quería que hicieran eso. El Shabbat no pueden hacer nada, no pueden ni manejar. Regresamos al 10:44, dice, mientras aún Pedro, dice, hablaba, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. El Espíritu Santo cayó sobre ellos, ¿y qué fue lo que pasó? Lo primero que pasó fue que empezaron a hablar en lenguas. Pedro estaba muy, como sorprendido de los que habían acompañado a Pedro, porque ellos creían que solamente era para los judíos. Por eso a Pedro, cuando le aparece esta señal de la manta con los 4 nudos y lo que son todos los animales y los reptiles, y le dice Dios que coma, que mate y coma, él decía, Señor, yo no, porque yo nunca he comido nada inmundo. Y Dios lo que le trataba de mostrar era que el gentil también era un elegido de Dios. ¿Quién es el gentil? Nosotros. Es lo que les digo, los apóstoles eran tercos. Jesús le dijo al final, vayan por todo el mundo predicando el evangelio. Y ellos seguían, en su cuadro, en su cuadrito. Entonces, ¿y qué pasó? Dios tuvo que revelar esto en sueño a Pedro. Lo hizo por medio de Cornelio y su familia, donde Cornelio y la familia aceptan a Jesús, reciben el Espíritu Santo, y la Biblia dice que empezaron a hablar en lenguas. Entonces, ¿qué pasa? Los apóstoles que estaban ahí se sorprenden de lo que pasa y dicen, de cierto veo que Dios no hace excepción de personas. Lo que vemos aquí arriba dice, sino que se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. Si tú eres una persona que temes a Dios, si tú eres una persona que crees en el Señor se agrada de ti. No necesitas ser judío y tú, el simple hecho de haber creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, a ti te garantiza que vas a tener una vida eterna. Cuando llegan con los apóstoles, hubo una discusión. Vamos a empezar en el 11. Dice 11:1. Oyeron los apóstoles, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres? ¿Qué? Incircuncisos. Los apóstoles estaban enojados con Pedro porque le habían preguntado, ¿qué estás haciendo con gente no judía? Pedro está narrando lo que pasa y dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Cuando dijo, Juan, ciertamente bautiza con agua, mas ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quién era Pedro para estorbar a Dios? Gracias a esto que pasó, ellos empezaron a compartir fuera de la comunidad judía. Pedro ve la visión y le dice, Señor, no entendía. Era una visión rara.
¿sabes? Y después, cuando va con Cornelio, el Señor le dijo, va a venir por ti 2 personas, los mando yo, ve con ellos, le dijo el Señor, en visión. Entonces, Pedro va con Cornelio y su familia, y cuando les comparte acerca del Evangelio, la Biblia dice que ellos creyeron y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Pedro se sorprende y empieza esta disputa cuando le dicen los apóstoles, oye, ¿por qué fuiste a la casa de unas personas que son gentiles? Y le dice Pedro, pues ¿quién soy yo para estorbar al Señor? El mismo don que nos ha dado a nosotros también se los dio a ellos, o sea, a nosotros. Gracias a eso, el Evangelio se expandió a todo el mundo. De manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, nosotros también el Señor nos dio arrepentimiento para vida. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. Dice, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año en la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó, ¿qué? Cristianos por primera vez. ¿Quién fue el que le puso cristiano a un cristiano? La gente. No se autodenominaron. ¿Por qué? ¿Perdón? Porque seguían a Cristo. Porque ellos veían, o sea, ellos sabían que Cristo ya se había ido. Pero veían en los cristianos, veían a los apóstoles y a los creyentes en Jesús una similitud. Como hablaba Cristo, hablaban ellos. Si tú eres una persona que se dice ser creyente, pero tu vocabulario y tu manera de comportarte no es como la de Jesús. ¿Dónde fue el primer lugar donde se le llamó cristianos a los cristianos? En Antioquía. El nombre cristiano, ¿de dónde proviene? El nombre cristiano proviene de seguir a Cristo. Imagínense, pues cristianos, y Herodes, pues era ahora el rey de esa época, él pues estaba muy frustrado porque pues hasta cierto punto había una división. Inclusive Herodes mata a Jacobo, que era hermano de Juan. Encuentra a Pedro, lo encarcela y lo manda a la cárcel. A Pedro, Herodes, lo manda a la cárcel. Vamos a leer el 12:7. Dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, le dice, envuélvete en un manto y sígueme. Y Pedro salió. O sea, Pedro pudo milagrosamente salir de la cárcel. Y él dice, la Biblia dice que otra vez va a la comunidad y les empieza a contar qué fue lo que pasó. Fue encarcelado, llegó un ángel, el ángel me quitó los grillos que traían en las manos, en los pies, me dijo, cúbrete. Y cuando le dicen a Herodes que Pedro no está en la cárcel, Herodes manda matar, pues ahora sí que a todas las personas que estaban cuidando de esa cárcel, los manda a matar a todos. Herodes es una persona súper arrogante. La verdad, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra manera de ser. ¿Perdón? Y fíjense lo que dice en el 22, dice, y el pueblo clamaba a voz gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Están conmigo? Dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y él murió. Él murió, Herodes, al momento de que la gente lo empezó a él a adorar y él en vez de dar la gloria a Dios o decir, como dijo Pedro, a ver, aguanten, le decían voz de Dios y no de hombre. O sea, estaban poniendo a Dios, estaban poniendo a Herodes al nivel de Dios. La Biblia dice que en ese momento, le estaba robando la gloria a Dios, en ese mismo momento el ángel le quitó la vida a Herodes. Así murió Herodes. Tenemos que tener mucho cuidado con la manera en cómo nosotros nos robamos la gloria a Dios. Ok, vamos a ir entonces al primer viaje misionero, ¿va? Que es el 13. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y dijo el Espíritu, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Recuerden que Saulo todavía se estaba preparando, o sea, Saulo, él apenas era un recién convertido, Salvador Pablo, apenas era un recién convertido. Y la semana antepasada me pasó algo bien curioso, que si yo les enseño lo que yo estaba predicando no era nada, o sea, el Señor empezó a hablar por mi boca y 2 personas me dijeron, Yerilei y Carla me dijeron, a las personas que traje, me dijeron que lo que tú dijiste era lo que ellas necesitaban, que yo no lo tenía. Es que tengo una amiga que tiene muchos problemas emocionales y ella me los ha platicado a mí y ella vino a esa
Mazatlán, a la playa, y andaba y subía historias y todo. Yo sé cómo estaba mi amiga, pero para la gente que no la conoce se le está pasando todo, ¿cierto? Entonces resulta que mi amiga llega el lunes y el jueves viene aquí a la célula, y Daniel empieza a decir, si les ha pasado, bueno, a mí me ha pasado, que estás en la playa y todavía sí, estás en el camastro con tus piecitos y el sol y todavía la chela, aquí en la playa. Pero estás vacío por dentro. Y cuando él estaba diciendo eso, yo sentía pena y dije, ay, voy a decirle a mi amiga que le conté algo. Y dije, ¿o será que ella platicó con él y le contó todo? Y en eso dije, pues, ¿cómo? En ese momento yo dije, este hombre lo utiliza de eso. ¿Y eso era algo? Y a ella le cayó. Y también a la amiga de Carla que vino con una amiga. Y eran cosas que yo no tenía preparada. Aquí vemos que el Espíritu empezó a ministrar y de repente, por la voz de alguien más, le empieza a decir a Saulo y Bernabé son elegidos para la obra de Dios. Ese día me acuerdo, es más, hasta grabado, dije, Dios me estaba hablando. Y hasta lo dije, Dios me está hablando. Y el 80% de lo que yo dije no era lo que yo traía. De repente cuando yo llego a mi casa y digo, ¿qué estoy? O sea, ¿qué hice? O sea, pues es Dios. No, pero era lo que Dios necesitaba. Era de lo que Dios necesitaba hablar para esas personas. Entonces, eso es ministrar, cuando el Espíritu Santo empieza a hablar a través de ti. Como cuando alguien es poseído por un demonio. ¿Han visto esas posesiones que de repente empieza a hablar un espíritu que es el demonio? Realmente así, pero en este caso, el Espíritu de Dios es el que empieza a hablar mediante tu boca y empieza a ministrar a los corazones con algo que necesitan al momento. Vamos a leer el 6. Dice, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Sergio Paulo era una persona temerosa de Dios. Él quería conocer, pues, a Dios, ¿no? Él estaba interesado en conocer a Dios. Y llamando a Saulo y a Bernabé, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía el mago, procurando apartarle de la fe al procónsul. Dice, entonces, fijando en él los ojos, Pablo fijó en él los ojos en el mago y le dijo, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Aquí hay algo bien importante. Hay personas que dicen, es que todos somos hijos de Dios. ¿No es cierto? Inclusive Jesús les decía, hijos del diablo. O sea, el mismo Jesús decía, hijos del diablo. Porque las cosas de su padre, el diablo, quieren hacer. Las obras de su padre, el diablo, quieren hacer. Dice, el diablo es homicida desde el principio, mentiroso. Gracias a Dios que Dios nos apartó. Se escucha horrible, pero es la realidad. Hay gente que es hija del diablo. No lo saben, pero lo son. Cuando dicen, todos somos hijos de Dios, es mentira, no es cierto. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta cuando eres hijo del diablo o hijo de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por sus qué los conoceréis? Por sus frutos los conoceréis. ¿Tú conoces cuando una persona es una persona que es hija de Dios? Por los frutos, por cómo habla, por cómo actúa, por cómo se maneja, por cómo está en una situación y esa persona soluciona el problema. Ahí es como nosotros nos damos cuenta cuando realmente es un hijo de Dios. Se enoja Pablo le dice, vas a quedar ciego. Le tira una maldición a Barjesús y queda ciego por un tiempo. ¿Ustedes creen que cuando Barjesús se le quita la ceguera, no creyó en el Señor? Claro, ¿por qué? Porque le entró temor. El día de hoy, una persona me escribe, me dice, no es porque estoy grabando con mi celular, pero cuando termine de grabar se los voy a mostrar. Dijo, pues ahorita le saco una feria a este vato. Y de repente me dice, oye, yo tengo tus Biblias. Le dije, ¿en serio? Me dije, sí. Me dice, son Biblias que están subrayadas. Le dije, a ver, mándame una foto. Me dice, no, te voy a mandar una foto. Le dije, hasta se la doy. Le dije, nada más enséñame mis Biblias. Me dice, no. Me dice, solamente te voy a decir que dónde está subrayado. Ya me dijo, ¿tienes subrayado? Le dije, toda la Biblia está subrayada. Le dije, la estaba subrayada, ni me acuerdo, toda está subrayada. Y le dije, y me dijo, pues si no me las das, me dice, tus Biblias las voy a tirar a la basura. Y ahí sí me entró lo que le entró a Saulo. Y le dije, mira, no me importa ni la mochila, ni el cristal, ni el micrófono, eso no importa, pero no te metas con la palabra de Dios. Y le dije, fíjense lo que le dije, el día de hoy te va a pasar un accidente y mañana me vas a marcar para regresarme. Y le dije, en el nombre de Jesús, si no me la regresas,
te van a empezar a pasar un montón de cosas hasta que me la regreses. Me escribe a las 5 horas, temblando. Y le empezaron a pasar cosas. Yo estaba a las 6 de la tarde. Yo estaba a las 6 de la tarde. Mi hija estudia tenis. Y él estaba escribiendo, oye, por favor, ¿qué hiciste? Y no sé qué. ¿Por qué? Porque el Señor, yo sé que el Señor está conmigo. El Señor respalda mi palabra. Hablando de tirar unas Biblias a la basura, le dije, no te preocupes. Le dije, y le mandé un video de los que, no sé cuál, que el que hicimos aquí, de los vasos de honra y los vasos de deshonra. Y le dije, ya que lo veas, el Señor me dijo, mándale ese. Y después cuando me empezaba a hablar de robo, o sea, era una cosa que era para él. O sea, cómo el Espíritu Santo de Dios empieza a mover las cosas impresionante. Y de repente ya le dije, cuando lo termines de ver, voy a orar por ti. Y yo sé que ese hombre, yo sí me enojé, pero yo sé que el Señor utilizó su estrategia esta para ganarse 500 varillos, pero utilizó eso para humillar a alguien que trató de sacar un dinero mediante la palabra de Dios de una manera que no va. Fíjense lo que pasó una vez con este Eliseo. Hay una historia, o sea, hay otra que respalda esto. Hay una parte donde Eliseo dice que Eliseo estaba subiendo a una ciudad, y mientras que Eliseo subía a esta ciudad, dice que de repente, él era calvo, Eliseo, no tenía pelo. Y le dijeron, sube, calvo. O sea, unos chavos jóvenes estaban así y empiezan a ofender a Eliseo. Y Eliseo agarra, los maldice y dice la palabra de Dios que a los minutos llegaron los osos y se los devoraron a todos. Inclusive, si tú ves las historias y tú ves los podcasts de los santeros, de los hechiceros, dicen, yo con un cristiano de verdad ni me meto porque me va como en feria. Ustedes lo pueden ver. Cuando alguien, o sea, un hechicero puede hacer, esa niña, la niña que traía el ojo chueco, fue porque su abuela, fíjense, la abuela le hizo una brujería a la niña, o sea, a su propia nieta, por vieja loca. No se los miento, lo van a escuchar la siguiente semana, lo van a escuchar aquí. Y esa niña, con esa brujería, le empezó a salir ese tumor en el ojo. Y le dije, no va a pasar nada, esa niña se va a sanar. Yo oré por ella y se sanó. Pero si esa mujer se mete con un hijo de Dios, le va como en feria. O sea, los mismos brujos dicen, yo con un cristiano, de verdad, o sea, un cristiano que ora, yo no me meto. ¿Por qué? Porque se les regresa, o sea, les va como en feria. No te dicen, o sea, te lo dicen, no se meten con un cristiano. Y eso dice la palabra de Dios, que sobre los hijos de Dios no hay agorero. ¿Qué es agorero? Brujería. No puede haber brujería. Dice el 44, y dice, y el siguiente día de reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos. ¿Por qué se llenaron de celos? Porque los apóstoles tenían unción, tenían de nuevo para predicar. Estas personas, sin el Espíritu Santo de Dios, ustedes van a escuchar una predicación muerta, van a escuchar una predicación litúrgica. Pero cuando hay unción, cuando hay de nuevo, cuando el Espíritu Santo de Dios está en una persona, tú te empiezas a dar cuenta cómo el que necesita sanidad se sana, el que necesita una liberación se libera. ¿Por qué? Tiene a Dios adentro. Y estas personas, entonces estaban los judíos y estaban los apóstoles, y se empezaron a llenar de rabia, aquí dice, porque la muchedumbre se les acercaba más a los apóstoles. He aquí que nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz a de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto fue como que la gota que derramó el vaso. Y fíjense, dice el 48, dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaron y glorificaban a Dios, la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Sí están conmigo? ¿Qué quiere decir? Hay gente, la Biblia dice que hay gente que ya está predestinada para la vida eterna. Tú, si creíste en Jesús, aquí todos han orado, aquí todos han creído y todos le han confesado a Jesús como su único y sin fin Salvador. Cuando tú haces eso, la palabra dice en Romanos que tú eres, haz de cuenta que eres como, que eres apartado para el Señor. Entonces, pero no le pasa a todos. No todos fueron predestinados. Hay gente, y no es porque Dios sea malo, sino porque Dios creó a un humano con un libre albedrío. La Biblia dice que Dios quiere que todos vayan al arrepentimiento, pero Dios sabe que hay personas que no lo van a hacer. Y no es porque Dios sea malo, sino porque a nosotros nos dio la decisión
de decir sí o decir no. Entonces, Dios en su sabiduría eterna, aunque a todos nos da, porque tú vas con un ateo o una persona cerrada y te va a decir que no. Pero si esa persona dice que sí, el Señor la adopta como su hijo. Pero tú sabes que es muy probable que vaya a decir que no. ¿Por qué? Porque tiene el corazón endurecido. Cuando tú eres una persona dura de corazón, aunque oren por ti, aunque venga el mismo Jesús, aún Jesús estando con los judíos, lo rechazaban, le escupían, le decían mil cosas. ¿Por qué? Imagínense. Yo no me quiero imaginar. Yo veo la Escritura y digo, de repente es más, yo sin haber escuchado al Señor, yo de repente empiezo a llorar. No me quiero imaginar la manera en cómo predicaba Jesús. ¿Ustedes se imaginan? O sea, ver a Jesús predicando. O sea, yo creo que, y ni así. O sea, y no solamente predicando, levantaba muertos, sanaba enfermos, levantaba paralíticos. La manera en cómo predicaba. Y aún así, la gente no creía en el Señor. Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Quién? ¿Los judíos están conmigo? Dice el 51. Ellos entonces, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies. Ahora, ¿qué significaba sacudir el polvo de sus pies? Jesús dijo, cuando ustedes entren a una casa y en esa casa los rechacen, ¿se acuerdan qué dijo Jesús? Sacúanse los pies como símbolo de, órale pues. Entonces, ¿qué hizo? La sacudida de pies era al pueblo judío completo. Era como decirles, va, no te voy a predicar la palabra de Dios. Hay una parte en la palabra de Dios que dice que no le eches las perlas a los cerdos. ¿Saben qué es una perla? La palabra de Dios. Y un cerdo es alguien que es un terco. Entonces, ahora, estos judíos tuvieron la oportunidad de creer en Dios, de creer en Jesús como si fuese el Salvador, pero no creyeron en Jesús. Entonces, por eso ahorita tú ves a muchos judíos que están ellos, literal, sin creer en Jesús. Este fue el día como que le colmaron la paciencia a los apóstoles y dijeron, ¿sabes qué? Nos sacudimos y a partir de ahí ellos empezaron a compartir la palabra a los gentiles. Y los gentiles, como dice aquí, llenos de gozo, se regocijaban y glorificaban a Dios. Tú cuando aceptaste al Señor Jesús, y te aseguro que ahorita tú que estás cerca de Dios, te aseguro que dentro de ti hay un gozo. Así estaban ellos. Cuando nosotros nos predican la palabra de Dios, y somos felices, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que realmente Dios actúa en nuestros corazones. Y quieres más. Y te quieres llenar más y más. Fíjense aquí cómo la gente es muy dada a la idolatría. Fíjense aquí, vamos a leer el 14. La gente le es muy difícil tener fe. La fe es el amar sin ver, el creer sin ver. Y a fuerzas quieren algo. Y fíjense aquí, cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies de nacimiento, que jamás habían dado. Oyó hablar a Pablo, dice, y fijando en él los ojos, viendo que tenía la fe para ser sanado, dijo en gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó. Y cuando pasa esto, la gente de ahí alzó la voz, dice, dioses abajo, la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo, ¿cómo le llamaron? Mercurio. ¿Eh? Como si fueran dioses. ¿Por qué? Porque habían hecho un milagro. Pero, ¿quién fue el que había hecho el milagro? El Espíritu Santo de Dios por medio de Pablo y de Bernabé. Pero ¿cómo? O sea, la gente veía eso y de repente... Oye, pero ahorita también muchos creen en los astros y todo eso. No es correcto. Varones, ¿por qué hacen esto? O sea, estaban enojados. ¿Por qué hacen esto? Obviamente no estaban nuevos en el evangelio. O sea, no pueden ser tan rasposos como con los judíos, porque ellos apenas habían conocido y ellos estaban acostumbrados a idolatrar dioses, al dios Zeus, al dios del cielo, al dios de la tierra, al dios de no sé qué, ¿no? Dice, nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anuncien dice que les anunciamos, dice que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra. O sea, que ya dejen la idolatría. Más adelante, en el siguiente capítulo, vemos cómo Pablo se enfurecía de ver a la gente idólatra. Algunos enseñaban que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podrían ser salvos. Los judíos seguían tercos y los judíos que habían creído, ya habían creído, pero todavía ellos estaban, inclusive más adelante habla que Pablo circuncida a Timoteo
pero no los circuncida porque era una necesidad para el evangelio, sino para que los judíos con los que se juntaban no estuvieran como incómodos. O sea, Pablo llegó a ese nivel para no causar controversia. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé y los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? Acerca de la circuncisión, porque los judíos hasta el día de hoy se circuncidan, porque era un pacto que pedía. De hecho, ¿ustedes no han visto que los judíos tienen las patillas largas? O sea, los judíos se dejan las patillas largas, se ponen la kipá y tienen circuncidado el pene. Ellos eso lo hacen porque el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, explicaba cuáles eran los rituales que tenían que seguir. Pero eso era el antiguo pacto. Jesús, cuando vino a la tierra, la Biblia dice que el Señor mudó al nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Jesús. Y más adelante, ya para terminar, vamos a ver cuál fue las únicas cosas que Jesús pidió, que el Espíritu Santo pidió a la iglesia, que era lo único que pedía que se respetara. De ahí todo lo demás, como decía Pablo, era vanidad. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos. ¿Por qué? Porque ellos estaban tercos con sus rituales de circuncidar, de dejar la patilla larga, de tantas cosas que pedían, que aquí Pedro estaba diciendo, Jesús es suficiente, y actualmente Jesús es suficiente. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el que te conecta con el Padre, no tu ritualismo, no tu religión, no tu idea. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer tus rituales, pero si no tienes un corazón conforme al Señor, ¿qué le dijo Samuel a Saúl? ¿Recuerdan? Que era mejor la obediencia que el sacrificio. Obedecer a Dios. Porque la gente era muy de hacer sacrificios, pero era desobediente al Señor. Eran de holocaustos y mil cosas. Dice, la obediencia es mejor que el sacrificio. Si tú eres una persona obediente al Señor, es mejor que todo lo que tú te puedas imaginar hacer. Hay cosas que te pide el Señor, que es como el ayuno, oración. La oración es clave, es una fortaleza. 15:19. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Era el mismo Dios el que decía. O sea, no molesten a esta gente en su fe. Que se conviertan a Dios. O sea, esta nueva gente no les pongan sus reglas. O sea, déjenlos ser libres. Sino que se les escriba que se aparten. Aquí dicen las cosas que les decía que eran importantes. Que se aparten ¿de qué? De las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque en la sangre está la vida. Cuando tú te dicen, ¿cómo quieres el vistecito? A término medio, eso no. ¿Por qué? Porque lleva sangre. Yo no como sangre. Yo bien cocido, 3/4 para arriba. No como sangre. Y me gusta, o sea, me gusta, pero no lo hago. ¿Por qué? Y esto es del Nuevo Testamento. 3/4 ya aguanta. Ídolos y sacrificado de los ídolos. Otra cosa importante que yo sé que el Señor está diciendo esto el día de hoy. ¿Pan de muerto? Bueno, es que yo no como pan de muerto. Sangre, y ahogado y de fornicación. 16:1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, cierto discípulo llamado Timoteo. O sea, Timoteo era nuevo. No vino Timoteo, que él era. Quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de ¿quién? Aquí dice en la Biblia, dice, por causa de los judíos. ¿Por qué? Para que no causara una controversia. O sea, la gente, o sea, a pesar de que ya habían entendido, seguían aferrados. La gente es bien aferrada con. Les pregunto, ¿actuó bien Pablo de circuncidar a Timoteo, sí o no? Yo sí creo que actuó bien. No era por un requisito de Dios, porque Dios ya había puesto los 4 requisitos. O sea, ellos de que el Shabbat y el no sé qué, todas esas cosas, Dios como que lo quitó. Dijo nada más, no ídolos, no comida de ídolos, no ahogado y no sangre y pureza. O sea, tema sexual. Yo les voy a decir algo. Yo me puedo tomar una copa de vino, una cerveza me puedo tomar, pero con ciertas personas no lo hago. No porque sea malo, porque inclusive la palabra de Dios dice de los deberes del ministro. Dice que el ministro sea dado al poco vino. Así lo dice textual la palabra de Dios. Ahora,
La Biblia habla, ni los cobardes, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los que se acuestan con los varones entrarán al reino de Dios. Y el borracho lo pone en ese saco. Pero una cosa es ser un borracho y otra cosa es tomarte una copa de vino, una cerveza, un drink, lo que tú quieras. El tema es que si te controla el alcohol, pues no lo tomes, o sea, no te recomiendo tomarlo. Inclusive la cena del Señor se tomaba con vino. La palabra dice, la cena del Señor se hacía en casas. Decían que hacían, y era una cena, o sea, no es la cena que, por ejemplo, yo cuando hago eso con la iglesia, lo hacemos el domingo y es una copa y es un pan. Ah, tú lo viste, ¿verdad? Ok, pero es un jugo de uva y es un pedazo de pan, sí, y es un pedazo de pan. Entonces, hasta cierto punto, pues yo siento que Dios sí te la vale, pero anteriormente se hacía una cena en casa, en la casa de un hermano, y hacían la cena y servían una copa, y servían vino, y la Biblia dice que se emborrachaban, y decía que inclusive la gente que se emborrachaba por la cena del Señor, que o se enfermaban o fallecían. O sea, ¿por qué? Porque estaban ellos abusando de algo que sí el Señor nos había mandado. O sea, el Señor sí nos mandó a nosotros a comer su sangre, a tomar su sangre y a comer su carne, pero con un respeto. Es chistoso que no podemos comer sangre, pero la sangre de Cristo sí la podemos tomar. Entonces la sangre de Cristo fue la que nos redimió. Por eso mismo no puedes comer otra sangre. Vamos a ir al 14. Dice, una mujer llamada Lidia, dice, el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hay gente que el Señor abre el corazón. Y aquí sí es bien importante, por ejemplo, cuando tú quieres compartirle a un hermano, a tu mamá, lo primero que tienes que hacer antes de tú hablarle es, yo sé que por ti tu novio estuvo orando y el Señor ahorita está abriendo tu corazón. Pero eso es resultado de las oraciones de tu novio. Y tú tienes que estar agradecida con tu novio. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. La oración que hiciste el día de hoy, mira, siento el Espíritu Santo de Dios. La oración que hiciste hoy, cuando estaba orando por ti, el Señor me dijo que tocó tu corazón. Y estaba del otro lado del teléfono. Y yo no escuché llorar, pero yo sabía que tú estabas llorando. A mí el Señor me está diciendo. Entonces, aquí dice que el Señor abrió tu corazón. Y tú estabas renuente antes, te lo aseguro. Yo no te conozco, nunca te he hablado, pero yo sé que tú estabas renuente. Y tu novio ha orado por ti. Para que el Señor, si tú quieres compartirle a un hermano, a tu mamá, a tu primo, a quien tú quieras, no solamente es predicarle, porque es, Señor, orar por esa persona para que el Señor ablande el corazón de la persona, porque recuerdan que hay 4 tipos de tierra. El corazón, el Señor lo nombraba como 4 tipos de tierras. Y el 25% de las personas son tierra fértil. Porque si hay 4 tierras, sabemos que 25. Entonces, para que ese primo tuyo, esa mamá tuya, acepte al Señor, lo que primero tienes que hacer es orar. Y el Señor va a arar esa tierra, porque el arado duele. Lo va a meter a esa persona a un proceso de arado, donde la tierra la va a rasgar, donde le va a enseñar de una manera dura, pero va a ser benéfico para esa persona. Hay veces que una enfermedad te lleva al Señor. Hay veces que una situación complicada te lleva al Señor. Pero bendita sea el problema que te llevó a los pies de Cristo. Yo prefiero vivir un tiempo de aflicción y ahorrarme la eternidad sin Dios. Yo, la semana pasada, el Señor me llevó al infierno. Ya es la segunda vez que el Señor me lleva al infierno. Pero esta vez yo sé que el Señor me llevó hasta cierto punto por amor a las almas. O sea, yo quiero predicar la palabra. ¿Por qué? Porque sé que es un lugar de tormento horrible. Yo todavía ni llegaba. Yo estaba así en mi sueño y de repente empecé a ver que descendía mi cuerpo. Yo ya sabía, el Señor me está llevando, porque ya me había pasado. Dije, el Señor me está llevando al infierno otra vez. Entonces yo cuando llego, o sea, todavía ni llegaba, y yo le estaba rogando, Señor, sácame de aquí. Como el mar, ¿no? Que es como una montaña, pero espantosa, así, con picos horribles. De repente, un lago, pero así con fuego, así una cosa. Y yo estaba y les, Señor, sácame de aquí. O sea, todavía ni llegaba. Como en el cielo del infierno. O sea,
Como cuando estás en un parachute y estás viendo el mar y estás desde arriba, perdón, viendo desde arriba. Y yo estaba así, Señor, sácame de aquí. Con un martirio. ¿Sí sabían que por minuto 45 personas se mueren sin Dios? Se están yendo al infierno 45 personas. En lo que nosotros decimos 1000 personas se están yendo al infierno. Ahora, si tú creíste en Jesús, pues tú eres libre de eso, pero después inclusive voy a predicar algo como el proceso de la salvación, porque no nada más es decir, creo y ya. O sea, hay ciertas cosas que la Biblia dice que es lo que demuestra que realmente naciste de nuevo. La Biblia dice, no todo el que me dice Padre, Padre entrará al reino de los cielos. Hay cosas. Ahora, no es que tus obras sean las que te llevan al cielo, porque la Biblia dice claramente, no por obras, para que nadie se gloríe, para que tú no digas, yo entré al cielo porque hice esto, esto y esto. Por eso dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe. Pero las obras hablan de cuando realmente eres una persona que aceptó realmente a Jesús, que realmente el Señor es tu Señor. Porque si tú me dices que creíste en Jesús, pero tus obras, tus frutos no hablan de que realmente eres una persona que cree en Dios, pues eres un charlatán. Las obras no te llevan, pero las obras hablan de lo que hay dentro de ti, si realmente Jesús vive en ti. La fe sin obras, en Santiago dice, está muerta. Recuerda, no por obras, pero las obras hablan de lo que hay en tu corazón. Ok, dice, y mientras íbamos a la oración nos salió un encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Dice, Pablo y nosotros dando voces diciendo, siervos de Dios Altísimo, que anuncian el camino de la salvación. Y esta mujer lo hacía continuamente. Y un día Pablo se enoja y le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y la gente que lucraba con esta mujer, pues se enoja porque tiene un espíritu de adivinación y mandan a apresar a Pablo y Silas. Entonces los apresan, los llevan a la cárcel. Y ya para terminarlo del día de hoy, están en la cárcel, imagínense en la cárcel, presos ellos, amarrados. Dice la Biblia que ellos estaban gozosos, cantando himnos y orando. Lo podemos ver en el 23. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Y imagínense esta acción. Y el carcelero tembló de miedo, como lo que había pasado con los carceleros de Herodes. ¿Qué había pasado? Los habían matado, entonces tuvo miedo. Inclusive la Biblia dice que él trató de agarrar una espada y se iba a clavar. Y le dice Pablo, hey, no te hagas daño. Aquí estamos, aquí dice. Y se postró otra vez, pero bueno, yo creo que se postró realmente como de agradecimiento, ¿no? Y le pregunta el carcelero, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y fíjense lo que les dice. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ellos estaban gozosos. Aún encarcelados estaban gozosos, alabando a Dios. Hay milagros que tú vas a ver simplemente por adorar al Señor. Hay milagros que tú vas a ver en tu vida por el simple hecho de adorar a Dios. ¿Va? Terminamos por hoy. Aplauso al Señor Jesús. Señor, muchas gracias por tu palabra, Padre, tan bella, Señor.